antes de empezar con la estructura del programa, ¿qué significa ser CEO de Dazón España? ¿Cómo es tu día a día? Es una posición que tiene muchas curvas, ¿no? Te comentaba antes que yo trabajo en un circo que tiene muchas pistas. ¿Por qué crees que querías conseguir ese ser jefe? Buena pregunta. ¿Por qué quería ser jefe? Es demoledor, pero realmente cuanto más fuerte sea tu equipo, más fuerte vas a ser tú. Ese nivel de carrera profesional, ¿qué sacrificio te ha conllevado y si lo repetirías? Te voy a contar el caso más extremo que me ha pasado a mí. Este es un programa extremo. Este es muy extremo. Yo no llegué al nacimiento de mi hija. Wow. Fue en una redada de la Guardia Civil, pues encontraron una lista de objetivos en el que mi abuelo figuraba entre las primeras posiciones. Empezamos muy fuerte, o sea, me has dejado helado con la experiencia, creo que a quien nos está viendo también, pero esta es casi una pregunta personal para mí. ¿Cómo se deja Google? Hoy tenemos un programa espectacular para aprender. Vamos a aprender cómo una amenaza terrorista en la infancia puede afectarte positivamente y hacerte crecer, incluso para querer ser jefe. Pero ese ser jefe requiere mucho sacrificio. Una carrera profesional en la que saltas de Google a Microsoft, a Toyota, a hoy día CEO de Dazón España. Esos sacrificios son tan impactantes como perderte el nacimiento de tu primer hijo. Encontrar el equilibrio a tiempo para ser jefe y a la vez feliz es clave y nos lo cuenta Bosco Aranguren en el programa de hoy. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de The Yes Man Show, el programa donde entrevistamos a personas para que os podáis identificar con ellas en el entorno de la salud mental aplicada al éxito, al liderazgo profesional, al deporte, y que con ello os podáis identificar y tener pequeños tips con el que ayudar a vuestra gestión de la salud emocional. Y voy a dedicar el programa de hoy a quienes siempre veis un nuevo reto y os motiva a mejorar, a quienes creéis que estáis dispuestos a sacrificar lo personal por lo profesional y a quienes de verdad queréis ser jefe. Le voy a dar la bienvenida a Bosco Aranguren, pero antes os voy a recordar que este programa va a ser analizado por Rocío, nuestra psicóloga en el Centro de Psicología Emotiv, y podremos ver en la historia de Bosco aquellos tips que os podéis llevar a casa después de la entrevista sobre cosas que ha hecho muy bien, que os puede ayudar a mejorar en vuestro día a día alrededor de su carrera profesional y de cómo aplica la salud mental a ese éxito. Ahora sí, Bosco, bienvenido al programa, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Alejandro. Pues muy contento por estar aquí, porque cuentes conmigo. Sorprendido que hayas pensado en mí, ¿no? Creo que nos conocimos en un acto público en el que coincidimos y hubo mucha conexión y por lo que sea pensaste que mi historia podría tener sentido y podría ayudar a todos los que han pasado por situaciones similares, ¿no? Y fue un evento, además, en el que yo comenté temas de salud mental personal, tú comentaste también tu historia un poquito personal, creo que por eso conectamos un poquito más. Fue súper interesante conocerlo y además, como sabes, en este programa aplicamos salud mental a distintos ámbitos, también a carreras profesionales exitosas, al emprendimiento, al deporte, al actuar, pero también a la carrera profesional en corporate, y creo que la tuya fue brutal. De hecho, me gustaría empezar, antes de empezar con la estructura del programa, ¿qué significa ser CEO de Dazón España? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, pues CEO de Dazón España es una posición muy bonita, es una posición que tiene mucha visibilidad y es una posición que tiene muchas curvas, ¿no? Te comentaba antes que yo trabajo en un circo que tiene muchas pistas. Mi trabajo pasa de lunes a viernes, pero si te fijas, prácticamente todos los eventos o son en fin de semana o son por la noche. Y eso te obliga pues, a estar ciertamente conectado. Y eso también es una de las recurrencias, ¿no? De cómo equilibrar ese estar conectado permanentemente con la salud mental. Y es algo que vamos a tratar mucho durante el programa de hoy. Lo vamos a empezar con una sección que me gusta romper el hielo con ella. De hecho, se llama una pregunta rompedora para que nos mantenga con energía y que nos dé el inicio del programa. Y es una reflexión un poco incluso personal que yo me planteo, porque como sabes, tengo mi propio negocio y estoy intentando crecer a nivel empresarial y tal. Y es algo que me planteo mucho. Y mi pregunta hacia ti ahora va en torno a una historia que me contó un empresario finlandés que conocí en
en una estancia en Estados Unidos, y él me decía, he conseguido todo esto, pero he pasado volando unos 300 días al año. Y ahora mis hijos tienen casi 30 años, uno se va a casar y gran parte de su infancia me la he perdido. Y me repetía, he conseguido todo esto, pero creo que no lo volvería a hacer. Te aconsejo que te pienses cómo quieres gestionar tu vida ahora que tú todavía estás en ese momento. Y mi pregunta hacia ti es, ese nivel de carrera profesional, ¿qué sacrificio te ha conllevado y si lo repetirías? Bien, vamos a ver, sacrificios hay. O sea, en el momento que, lógicamente, tienes una capacidad finita, ¿no? de tiempo, de energía, y tienes que enfocarlo pues, en muchos aspectos. Por supuesto, pues, en tu desarrollo profesional, pero claramente en tu desarrollo personal y en tu día a día, como es lógico y normal. Te voy a contar el caso más extremo que me ha pasado a mí. Estupendo. Este es un programa extremo. Este es muy extremo. Yo no llegué al nacimiento de mi hija. Wow. Estaba viajando, se adelantó un mes. Esa noche me acompañó mi mujer al aeropuerto. Tenía que viajar a Bruselas, en aquel momento estaba en Toyota. Y bueno, pues cuando aterricé me llamó mi mujer llorando, que tenía pérdidas. Afortunadamente se había quedado en casa de mi suegra a dormir, que está muy cerquita del hospital, y se fue para el hospital. Y el problema que tenía Bruselas es que no había vuelos. En ese momento estaba absolutamente aislado, con una situación un poco extrema, ¿no? Y yo me enteré que fui padre el AT4. Wow. Entonces, ¿lo volvería a repetir? Ni de broma. Y de hecho, con el segundo, que también fue prematuro, estuve incluso en el parto. Claro. Con la experiencia que has tenido ahora, a ese Bosco de hace unos años, ¿qué le dirías que no haga? Pues que equilibre mejor, ¿no? En el sentido de, oye, que piense mejor, eh, no llevar quizás las cosas tan al extremo, que piense, evalúe mejor los potenciales riesgos, que se quede un poco más en la parte segura a la hora de tomar pues esas decisiones que pueden tener una implicación personal. Afortunadamente, ya te digo que es el caso más extremo. O sea, sí he procurado mucho tener un buen equilibrio, ¿no? Y os contaré un poco también cómo lo he hecho. Pero tienes que ser absolutamente consciente de que es lo que quieres. Tienes que hacer un ejercicio de autocrítica. Decir, oye, creo que me estoy escorando mucho en el lado personal. ¿Cómo soy capaz de volver al equilibrio, ¿no? Una situación tan extrema como esa, ¿llega a causar en ti cierto sentimiento de culpabilidad o alguna sensación similar? ¿Cómo enfrentas ese tipo de Sí. sensaciones? Bueno, son puñaladas emocionales, ¿no? Que van dejando sus muescas en el revólver, Mm. ¿no? Hay algunas que son demasiado profundas y quizás tengas que hacer algo al respecto, ¿no? Pero las otras son muescas que se quedan, que de vez en cuando tienes que revisitar y sobre todo entender cómo te sentiste ahí y la pregunta que tú has hecho, ¿qué harías de manera diferente, ¿no? Para no dejar quizás esa muesca o que esa muesca sea más leve. Empezamos muy fuerte, o sea, me has dejado helado con la experiencia, creo que a quien nos está viendo también, pero empezamos con una enseñanza brutal que de hecho me aplico a mí mismo y que tengo que pensar en ella. Ahora que estamos empezando el programa, me gustaría recordaros a todos que este programa va a ser analizado por el Centro de Psicología Emotiv para que podamos llevarnos a casa los tips más útiles para todos vosotros a nivel psicológico de la historia de Bosco. Y también, Bosco, que es que hemos empezado muy fuerte con una pregunta que me ha parecido brutal y con un aprendizaje también brutal. Ahora tú esa pregunta me la vas a poder devolver a mí Vale, al final del programa. bien. Eh, casi que deberíamos hacer como lo del chiste, ¿no? Lo de el que se va al dentista y empieza a ver todo eso, se sienta en el sillón, ve todos los aparatos, se gira el dentista y aparece con una aguja tremenda de anestesia y antes de que la meta en la boca le agarra y dice, tú y yo no vamos a llevar bien, ¿verdad? Pues, Alejandro, tú y yo no vamos a llevar bien. bueno, por ahora me tienes cogido a mí. Pero sí, es buena, es buena. Ahora, habiendo dicho esto, ¿tú qué querías ser de mayor? Bien,
Buena pregunta. Y además esta te sabes la respuesta, Sí. ¿no? Yo he cambiado a lo largo del tiempo. Yo creo que cuando era más joven y seguro que muchos de los que nos están viendo se sentirán muy identificados, ¿no? Cuando eres más niño, pues tienes distintas aspiraciones a nivel de qué quieres ser de mayor, ¿no? De mayor, pues yo quería ser desde veterinario, astronauta, bombero, lo que te puedas imaginar, ¿no? Y fue un poco a raíz de mis primeras eh, experiencias profesionales donde tenía claro lo que quería ser de mayor. Y yo de mayor quería ser jefe. Enorme. Me parece una definición la más transparente que se puede dar. Porque muchos tienen esa ambición y te da miedo decirlo, tal vez. ¿Por qué crees que querías conseguir ese ser jefe? ¿Había una parte de ego, una parte de demostrar al exterior solo por pura capacidad y por ambición? ¿Por qué? Vale, buena pregunta. ¿Por qué quería ser jefe? Porque he tenido la suerte en mi carrera profesional a lo largo de los años que he tenido jefes de mis jefes, que eran personas absolutamente inspiradoras. He tenido esa grandísima suerte. Y cuando tienes, de alguna forma, cuando miras para arriba y ves la claridad de mente, cómo son capaces de manejar equipos, cómo son capaces de llevar a organizaciones muy grandes por la misma estrategia, cómo son capaces de definirlo, pues cuando empecé a ver eso, yo dije, yo quiero ser uno de ellos, ¿no? Por supuesto, yo no diría que hay tanto una parte de ambición, hay una parte de reto. Y es lo que decías al principio. ¿Por qué el reto? Porque el reto es lo que más fuera de mi zona de confort me lleva, ¿vale? Y el reto en ese momento es lo que también me obliga a espabilarme y que además me ayuda a crecer a través del aprendizaje. Lo que más me gusta del mundo es aprender. Y Y, eso y es de- lo que provoca. y define muy bien la carrera profesional que ahora nos vas a contar en un poquito en la línea de vida. Pero ya que has sacado el tema de la zona de confort, Sí. sí que tiene una doble vertiente, porque es ese reto, ese mantenerte aprendiendo y mantenerte con el, yo lo llamo el fuego en el estómago, Sí, que creo que ahí podemos coincidir mucho, sí. pero también puede tener una connotación, y me gustaría que nos digas si es tu caso o no, y si alguien se identifica con ello, de evitación del compromiso, de ya me siento demasiado confortable, algo no está yendo bien, no quiero atarme demasiado. ¿Tú eso lo has vivido? ¿Tiene alguna relación? ¿Cómo vivirías esa experiencia? Yo creo que no. O sea, realmente cuando ya estoy en mi zona de confort es porque pienso que hay una etapa ya hecha. Eh, a medida, lógicamente, que vas evolucionando profesionalmente, donde al principio eres casi un contribuidor individual, ¿no? Pero luego vas teniendo tus equipos. Yo creo que una de las máximas responsabilidades que tenemos por las personas que manejamos personas es también preparar a tu equipo, porque si el día de mañana te cae un tiesto en la cabeza mientras estás andando por la calle, que tengas la tranquilidad, ¿no? Que hay alguien que es capaz de tomar ese testigo. Y ahí es cuando realmente veo que los equipos son autónomos, que ya no necesitan tanto mi empuje, donde realmente me siento en la zona de confort. En algunos casos puede que haya sido quizás demasiado temprano, pero la mayoría de ellos no. Es porque realmente me apetecía la siguiente cosa, ¿no? Y porque lo tenía ya consolidado y porque eran perfectamente capaces de hacerlo no igual de bien, sino mejor que yo cuando he cambiado, ¿no? Hay un tema que también aprendí en Google. Google es una empresa muy exigente a nivel de captación de talento. Para que te hagas una idea, tienes que ser un entrevistador homologado. O sea, tienes que ir. Es un trabajo serio, ¿eh? Y aquí siempre hay una máxima que a mí me marcó, ¿no? Que es contrata siempre a alguien que creas que es mejor que tú. Eso en perfiles que pueden tener quizás cierta inseguridad es demoledor, pero realmente cuanto más fuerte sea tu equipo, más fuerte vas a ser tú. Totalmente. También se suele decir que no tienes que ser el que sabe de todo, sino el que sabe a quién llamar para cada caso. Totalmente. Ahora que has conseguido ser jefe,
¿Te sientes diferente? ¿Has conseguido un hito o estás buscando el siguiente reto dentro de tu trabajo actual, la mejora continua? Bien, siempre estoy buscando elementos, ¿no?, que me saquen un poco de la zona de confort. Aquí todavía tengo recorrido, lo que te decía, esto es un circo de muchas pistas, y hay muchos tigres, hay muchos elefantes que todavía tenemos que meter en vereda, ¿no? Con lo cual no estoy para nada en ese ciclo. ¿Me siento diferente? No, me siento satisfecho, me siento con la sensación de haber cumplido pues eso que había deseado cuando empecé mi carrera profesional, ¿vale? Y lo que me ha pasado, que es bastante curioso, y es a través o a raíz no sé si seguro que conoces a Unzué. Sí. Bueno, pues tuvimos la suerte, sabes que Unzué fue colaborador de DAZN en la liga, ¿no? Un tipo espectacular, y tuvimos la suerte de tenerle en la oficina, ¿no? Y él nos contaba pues un poco cuáles habían sido los aprendizajes de vida, y había uno que me llamó mucho la atención, ¿no? Que él siempre, al igual que yo, se había marcado retos, y cuando los conseguía se daba cuenta que no dedicaba suficiente tiempo para disfrutarlos. Totalmente. Consigues eso y ya estás. A mí lo que siempre me ha pasado, conseguía uno y estaba pensando en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Y ahora toca pausar, disfrutar, mirar también cuál puede ser el siguiente, pero realmente el sentirte bien contigo mismo, disfrutar ese momento. El ser feliz en el camino. Total. ¿Y cómo eres feliz ahora en el camino y cómo eso es diferente a antes, que siempre buscabas el siguiente y no disfrutabas de ese camino? Bueno, el camino siempre lo he disfrutado, ¿eh? Siempre lo he disfrutado. Quizás ahora lo saboreo más. No sé si me explico bien. Si Antes me das tenía más más. detalles, me ayudas. Vale, pues yo creo que antes iba con mucha más prisa. Vale. Iba con mucha más prisa. Y esto, yo creo que una historia de unos amigos míos te van a ayudar a entenderlo mejor. Vamos por ello. Vamos a por ello. Él tenía una empresa de soluciones de marketing que iba estupendamente bien. Tendrían 30 o 40 empleados. Y este amigo mío es windsurfista. Bajaba muchísimo de Madrid a Tarifa, ¿no? Entonces cogía la furgoneta los viernes por la tarde y volvía el domingo por la noche. En un viaje pincharon una rueda, subiendo de Tarifa, ¿no? Y tenían dos opciones. O esperar al día siguiente para que cambiaran la rueda en un taller, o tirar con la típica galleta cientos de kilómetros que no puede superar los 80 kilómetros por hora. El caso es que tenía una reunión importante el lunes y decidieron tirar con la galleta de 80 kilómetros por hora. Y ese recorrido que habían hecho 1000 veces, empezaron a ver cosas que nunca jamás habían visto. Oye, mira este pueblo, mira esta iglesia, mira este monumento. Hicieron rápidamente un paralelismo con su vida. Oye, ¿no te parece que estamos yendo demasiado deprisa y deberíamos disfrutar más de todo esto? Porque nos hemos perdido cosas muy bonitas en el camino, ¿no? Eso es un poco lo que me está pasando. Y el aprendizaje de la historia es brutal y me acabas de volar la cabeza, porque un pinchazo es algo negativo. O sea, tú cuando pinchas te sientes fatal. Cuando tienes un problema a nivel de salud mental o en tu vida personal, tú te sientes fatal. Pero es una oportunidad. Para ellos fue una oportunidad de poner la galleta y vivir a otro ritmo. Sí, sí, otro ritmo y otra vida, porque vendió su empresa y se fueron a vivir a Tarifa. Y se acabó hacer tanto viaje. Estupendo. Oye, y antes de entrar con la línea de vida, donde te vamos a conocer un poquito más, esta es casi una pregunta personal para mí. ¿Cómo se deja Google? Ah, uff, se deja con vértigo, con vértigo. Se deja con orgullo, se deja con amigos, se deja con grandes aprendizajes, y se deja, y esta es importante, solo dejas Google una vez. Tienes que tener claro cuál es el siguiente paso. No diste un salto al vacío, ¿verdad? Bueno, todos mis saltos han sido bastante, no diría al vacío, pero un poco arriesgados, de puestos muy diferentes, en el que
muchas veces te planteas, oye, tengo el conocimiento para poder desarrollar esta función, ¿no? Y te entran muchas dudas. Vamos directamente ahí, Venga. porque creo que vamos a aprender un montón de tu línea de vida. Vamos con esta sección en la que queremos ver profesional y personalmente cómo has crecido desde tu adolescencia hasta el momento actual, qué momentos han causado más impactos en tu vida y cómo los has manejado. Bien, empezar por la etapa infantil. Yo creo que lo tenías estructurado, ¿no? Por años, si no me equivoco. Aún así, no te preocupes, no tenemos que ser tan ingenieros. Tú, como te sientas cómodo contándonos tu trayectoria vital, a por ella. Pues ya me viene bien. Vale, 0-10. Historia personal fuerte, que creo que conoces, Alejandro, ¿no? Bueno, pues yo nací en Bilbao en 1973, en una etapa donde nacer y vivir en Bilbao pues es un poco distinto de lo que vemos ahora, ¿no? Una etapa bastante convulsa en el que, bueno, pues se cometieron Actos terroristas. actos que todos conocemos, ¿no? Actos terroristas que incluyen, por supuesto, secuestros. Se secuestraban pues a empresarios, ¿no? En aquel entonces, mi abuelo, empresario vasco, pues recibió pues una carta, ¿no? Pidiéndole una contribución, es lo que llaman impuesto revolucionario, y pues lógicamente mi abuelo en principio no entró ahí. ¿Tú has llegado a ver esa carta? No, no la he llegado a ver. Pero ahora te cuento las consecuencias, ¿no? Claro. Lo que pasó fue que en una redada de la Guardia Civil pues encontraron una lista de objetivos en el que mi abuelo figuraba entre las primeras posiciones. Era algo que lógicamente, cuando dices que no, te expones a que pasen estas cosas y pues tenía un plan B, pero básicamente, al igual que muchos otros empresarios, tuvieron que desplazar sus negocios, sus familias, pues en este caso a Madrid, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cada vez que volvíamos a Bilbao, que todavía tenemos familiares, y en aquel entonces esa conversación con mis padres en el coche de, oye, tened mucho cuidado de qué habláis, con quién habláis, porque nos podéis meter en un lío, etcétera, etcétera. O sea, tenía una sensación de no poder expresarme abiertamente, de cierta opresión, ¿no? Que yo creo que eso marcó bastante mi infancia. ¿Solo tu infancia o ha conllevado algo que ha vivido contigo después? Bueno, yo creo que lo que ha... Vamos a volver un poco al tema del pinchazo. Eso que podría ser el pinchazo, lo que te da también es ciertas capacidades, ¿no? De resistencia, de poder todo en una balanza, en una perspectiva, con este tipo de experiencias tan fuertes, ¿no? ¿Y tanto? Pues te hace más resistente. O sea, yo creo que me hizo bastante más resistente. Con lo cual me quedo con la parte positiva. O sea, yo creo que fueron años en los que, pues lógicamente, vivir con esa lacra, ¿no? Con ese yugo, pues no fueron fáciles, pero luego también influyen mucho en cómo eres y cómo te desarrollas a nivel de personalidad y a nivel de capacidades, a nivel de resistencia en el futuro, que luego me han venido estupendamente bien. O sea, solo identificarías cosas positivas Sí. que te han afectado a futuro de aquella etapa. Sí. Y siendo un niño, ¿tú cuánto sabías de lo que ocurría? No era plenamente consciente, especialmente en los primeros años, ¿no? Ya cuando van repitiendo la misma historia y ves semblantes serios en tu familia, cuando ves la televisión, y te recuerdo las barbaridades que veíamos en ese momento en televisión, cuando secuestran a amigos de mis padres, cuando secuestran a amigos de mis abuelos, aunque tengas esa edad, ya vas siendo bastante consciente y lógicamente te afecta. Si eso lo vivieses en un momento adulto, ¿cómo actuarías con tu círculo personal? ¿Tomarías las mismas decisiones que en ese momento se tomaron? Yo estoy muy orgulloso, ¿no? Porque quizás la decisión fácil hubiera sido pagar y mirar para otro lado, pero todos sabíamos para qué se utilizaba ese dinero.
Entonces, ¿hubiera tomado la decisión fácil? No quiero ni imaginármelo, ¿no? Eh, con lo cual, probablemente, siendo consciente de qué sacrificio conllevaba, hubiera tomado la misma decisión. Muy de acuerdo. Y empiezas con una historia que ojalá nadie tenga que volver a vivir, claramente. Ojalá. Entonces estás en ese momento en el que tu familia se tiene que mudar, vives esta experiencia. ¿Cómo sigues en Madrid? En Madrid, bien. O sea, en Madrid, muy bien. Entorno seguro. Ya te conté, somos una familia muy, muy grande. Mi madre son 11 hermanos y hermanas, pero mi padre son 14. Imagínate. Wow. O sea, que con mucha interacción a nivel familiar, gente que está acostumbrada pues a esos números, ¿no? A esos foros, y que además nos gusta mucho estar cerca y juntos. Pues bueno, pues en ese sentido muy bien, con parte de mi familia en Madrid, otra en Bilbao, pero infancia en Madrid, bastante feliz. Y a partir de los 11 me mandan a Inglaterra, dos años. Y nada, pues yo creo que ahí fue pues un salto, ¿no? Porque lógicamente un contexto muy distinto y en el que en 2 años yo viví con 17 amigos. Y primera experiencia fuera de casa y yo creo que te hace crecer mucho, ¿no? A nivel personal, con otras miras, un idioma distinto, una aventura, en el fondo. ¿Y para ti fue enriquecedora Absolutamente. únicamente estar fuera de casa, pero conociendo mundo, viviendo Sí, estos retos que nos sí, decías sí, antes? sí. El primer mes lo pasé fatal, ¿eh? Claro. Fatal, estaba muy tierno todavía para irme fuera de casa. Y una vez más, ¿no? Cuando ya estás ahí, el primer mes lo pasas regular, pero cuando empiezas a ver también cuáles son las ventajas, ¿no? de estar con 17 amigos, pues cambia totalmente la perspectiva. Y yo no quería volver. Y entiendo que en una etapa así, viviendo, como dices, con tantos amigos, ¿te atreves a contarnos alguna anécdota de algo que hicisteis juntos por allí que tal vez no cuentes mucho? Me acuerdo una en la que estábamos en el dormitorio, vivíamos en literas, ¿no? Empezamos a saltar en una litera y cayó. Ahora. Cayó, pero a la mitad de la litera. Entonces, pues bueno, sobre el susto inicial, empezamos a chincharnos y convertimos la litera, no sé si te acordarás, en el papamóvil, porque se había caído la, Madre mía. la mitad. Entonces nos asomábamos y saludábamos como el papa. Y claro, entró un profesor y estuvimos haciendo redacciones hasta el día del juicio final. Tendríais que ser buenos allí todos juntos. Bueno, sí, Ah, sí, pero en aquella época vas a flipar, porque si hacías alguna de las fuertes, eh, incluso te podían pegar con un bate de cricket en el culo. cosas que hoy día Cosas difícil, ¿eh? que hoy en día pues irían directamente a la cárcel. Y ahora a nivel profesional, también nos vas a contar una parecida, pero antes de que lleguemos ahí, estás en Inglaterra, vives esa experiencia y ya empiezas en la adolescencia a visualizar tu futura carrera profesional o qué querías hacer. Sí, ¿Cómo empiezas a afrontar esa fase? vale, pues efectivamente, ¿no? En ese momento de los 18, 17, 18, ¿qué es lo que quieres hacer de mayor, ¿no? Pues todavía no tenía claro lo de jefe, ¿no? De hecho, no tenía claro qué es lo que exactamente quería hacer. Sí me llamaba la atención el mundo de la banca. Y entonces, pues bueno, pues estudié ADE, ¿no? Que es, yo creo que buena puerta para acceder a este tipo de desarrollo profesional. Eh, y nada, pues empiezas ya con la carrera, ¿no? Especialidad finanzas, pues yo quería ser banquero. Y en ese momento, pues bueno, pues era un momento donde la tasa de desempleo juvenil era altísima. Era altísima. Y entonces intentamos de alguna forma diferenciarnos los unos de los otros a través de la experiencia en forma de prácticas, ¿no? De becarios. Entonces tuve la oportunidad de optar a una beca, a una práctica en un banco,
que era el Central Hispano, que luego fue absorbido, ¿no?, por el Santander. Y no era en la mesa de negociación, que es lo que yo quería, sino que era en el departamento de marketing. ¿Entendiste que ahí tenía que haber un proceso antes? Sí, pero yo quería meter la cabeza ahí y luego ya me buscaría la vida para llegar a lo que quería. La que no contaba es que esa experiencia me encantó hasta el punto de realmente tener una reflexión de, oye, pues creo que este puede ser mi desarrollo profesional, ¿no? Estupendo. Y me gustaría que entendamos muy bien ahora la parte más interesante de todo lo que aprendí de ti, los saltos profesionales. O sea, hemos hablado de que no te gusta la zona de confort, de que has dado varios saltos, eres inquieto. Cuéntanos exactamente en tu vida qué saltos profesionales había, por qué cada uno te llevó más lejos y has llegado aquí. Bien, pues te va a llevar todo el Pero venga, vamos allá, te va a llevar todo el podcast. Eh, bueno, pues lo que te decía, esa primera experiencia profesional en unas prácticas en un banco, bueno, pues la verdad es que muy a gusto, mis jefes contentos, ¿no? Hasta el punto de que me propusieron quedarme en el banco, en una participada, que era pues, medios de pago, y yo ya sabía que lo que quería hacer era marketing, lo que necesitaba era una experiencia de marketing, ¿no? Y si te fijas, pues las grandes escuelas de marketing en ese momento eran las empresas de consumo. Unilever, Procter Gamble, Coca-Cola y L'Oréal. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de poder optar a L'Oréal, que siempre digo que fue mi escuela, también en un momento muy distinto al actual de L'Oréal, un momento muy dulce porque unos crecimientos de doble dígito año a año, pero una cultura pues ciertamente muy fuerte. Y bueno, pues donde hice un buen desarrollo clásico, ¿no?, de marketing, donde empiezas de pepinier, que es un poco la semilla, ¿no?, de las futuras plantas, y luego ya tuve una oportunidad a nivel de brand manager y luego de group brand manager. ¿Qué pasaba ahí? Pues bueno, pues ese no estar en la zona de confort, pero esa inquietud en la que yo tenía claro que la visión local era importante, pero no era lo único. O sea, yo dentro de marketing, ¿no?, y dentro de esas escuelas que son grandes escuelas, hay distintos mercados. Y en aquel momento el mercado americano de consumo era la referencia, con lo cual yo quería estar en consumo, pero quería ir al mercado americano, ¿no? Y bueno, pues levanté la mano para tener esa experiencia internacional, porque sé que, o sabía, era consciente que luego, de cara a futuro, en el momento que ya empiezas con temas de familia, es más complicado, ¿no?, desplazarte. Y me dijeron que, bueno, que primero hiciera una parada en París, en L'Oréal París, y que luego veríamos ese salto a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues había tenido varios amigos que no les había ido demasiado bien en París, y en ese momento, pues... ¿Y a ti tú cómo llevas el que te hagan esperar? El que tienes un objetivo súper claro, pero no te lo permiten ahora. ¿Acabas yendo a París? no me acabo yendo a París, pues me llamaron, ¿no?, para otra propuesta, no era en Estados Unidos, sino en Barcelona, no era para el mercado americano, pero era para 10 mercados distintos en Europa, para 3 marcas de Puig, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí me embarqué. Y la verdad es que es una experiencia brutal. Muy joven, ¿no? Un puesto de cierta responsabilidad, complejo, porque es absolutamente como un Tetris. Claro. Manejar 3 marcas en 10 mercados muy distintos, en los que unas marcas igual eran líderes de mercado en España, pero en absolutamente un challenger me da igual dónde, ¿no?, en Italia, pues tienes que manejar esa complejidad de manera correcta. ¿Qué edad tenías tú con esa responsabilidad? 28 años. Wow. ¿Y cómo lo gestionabas? ¿Hay alguna vez que fuera de ti mismo pensabas, joder, centenares de personas o decenas de personas ahora mismo dependen de mí? ¿Te afectaba? Sí, me afectaba. De hecho, no fue hasta hasta mi experiencia en Google, cuando fui capaz de ponerle un nombre a esto. Hay un nombre.
¿Y cuál es? Síndrome del impostor. Es así como me sentía, ¿no? Pero no sé si yo soy la persona para desarrollar esto. Me veía sobre todo inseguro, ¿no? A nivel de conocimientos. Quizás se me puede hacer grande. Y eso lo que provocó fue la reacción contraria, la que te explicaba antes. Eso lo que me provoca es, pues, agarrar el toro por los cuernos y a crecer. No me puedo permitir estar con estas dudas. Si estoy aquí es porque algo habrán visto en mí. Tú mismo creaste tu propia antifragilidad en el Sí, momento en el que te veías tío, con ese síndrome del impostor. sí, sí, correcto. Y yo no sabía cómo se llamaba, ¿eh? No sabía cómo se llamaba, pero sí tenía esa sensación, eso es como me hacía sentir, ¿no? Y lo que me provocaba era, oye, pues a por ello, a por ello. Muchísimo esfuerzo, ¿no? Una curva de aprendizaje muy pronunciada, pero ahí va. Y de ahí a dónde llegamos? ¿Cuándo llegamos a las tecnológicas? Porque hay unas piezas en el camino que me estoy perdiendo. Claro, es que ya te he dicho yo que esto nos iba a llevar tiempo. Entonces, en esa etapa yo creo que también es importante, cuando yo estaba en Barcelona, pues lógicamente llevaba 10 mercados, estaba todo el día en un avión. Eh, Fue una experiencia brutal, unos aprendizajes muy valiosos, y también en ese momento pues tenía una historia personal, ¿no? Pues con una novia con la que vivía en Madrid y que quedaba con ella los fines de semana, ¿no? Pues quedamos un fin de semana en Barcelona, otro en Madrid, otro en otra... Bueno, pues un día, al cabo de 2 años, cuando yo estaba estando en Puig, me llamó y me dijo, oye, ¿qué plan tienes, Bosco? Y dije, bueno, pues este fin de semana, si queréis, o sea, si quieres, nos vemos en Madrid. Y dice, no, ¿qué plan tienes? Y No has yo, entendido la pregunta. no había entendido la pregunta, ¿no? Esa pregunta. Entonces, es una pregunta ¿Tú sabías complicada. responderla? Yo supe responderla, ¿no? Y aquí creo que también es importante cuando tienes este desarrollo profesional, entender cuáles son los momentos claves de tu desarrollo personal. Yo sabía que este era uno. Entonces, bueno, pues ella no podía vivir en Barcelona porque trabaja con su familia, tiene ciertos compromisos aquí, con lo cual decidí volver yo a Madrid, ¿no? Y para eso, pues lógicamente, tuve que decir adiós a Puig y embarcarme en Madrid en otra experiencia profesional muy distinta, sector de automoción Toyota. Me preguntas, ¿era la decisión correcta? Sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque esa novia es hoy mi mujer, con la que tengo 2 hijos. Final feliz. Final feliz. Me alegro un montón de que entonces te pasase esa Toyota. Exactamente. Entonces, automoción. Vengo de gran consumo, automoción, un cambio importante, ¿no? Estoy 5 años en Toyota y bueno, pues al cabo de 5 años, coincidiendo con un viaje personal a Londres, donde voy a cenar con antiguos compañeros míos de L'Oréal, en aquel momento me volvieron a llamar de L'Oréal para ver si estaba interesado quizás en volver, ¿no? Y en una conversación, una cena con los amigos, me dijo uno, oye, pues yo no sabía que estabas buscando un cambio profesional. Y dije, es que no lo estaba buscando. Y bueno, pero en mi empresa estamos buscando, o donde trabajo yo ahora, estamos buscando pues, un perfil similar al tuyo, te podría interesar. Esa empresa era Google. Y ahí es donde paso a las tecnológicas. Y ahí es donde soy capaz de poner nombre a esa sensación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo llego a Google, ya había sido director de marketing en el grupo Toyota, de Lexus. Pero para que te hagas una idea de lo que era Google en ese momento, ¿vale? Éramos aproximadamente 70 personas en Google España. Hoy son más de 600. Y para que te hagas una idea de lo que significaba en ese momento digital, dentro de un plan de marketing estaba en below the line. O sea que igual representaba el 3-4% del total de inversión, ¿no? Entonces, en ese momento. Llego y me encuentro pues con un equipo de gente espectacular, espectacular, pero que hablaban otro idioma, Alejandro. Yo no les entendía
¿Y cómo suples ese idioma? O sea, cada vez que cambias de sector, ¿te formas en ese sector o aprendes sobre la marcha? Aprendes sobre la marcha y a ritmos forzados, ¿no? Lógicamente haces un trabajo previo, pero es mucho en el puesto, en el puesto. Y ya te digo que al principio no sabía ni de qué estaban hablando. Eran acrónimos por todos lados y además, bueno, pues difícil de seguir, ¿no? Y ahí es donde puse nombre a lo que me estaba pasando porque estaba muy despistado. ¿Y tardas mucho en sentir que esto ya iba más hacia adelante, en que Pues mira, dejabas de ser un impostor? pues tuve la suerte, y esto creo que es también relevante para lo que estáis haciendo, porque muchas veces es sano poder hablar con alguien y contar cómo te sientes. Y hablando con mucha vergüenza, ¿no? De cómo me sentía con compañeros míos, dije, "Ah, olvídate, si nos ha pasado a todos los que hemos entrado, hemos estado aquí, sabemos cómo se llama, es el síndrome del impostor, y sabemos que son 6 meses. Son 6 meses hasta que te adaptes. Y efectivamente, era así, ¿no? Y eso te rebaja muchísimo la angustia, te rebaja muchísimo esa carga mental, ¿no? El poder tener a alguien de confianza, un coach, me da igual, o un compañero tuyo con el que te puedas abrir, explicar cómo te sientes y que te pueda ayudar. Estando en posiciones de liderazgo en este tipo de empresas, ¿esa forma de abrirte y de humanizarte solo la haces con amigos en privado o crees que en una posición de liderazgo hay que humanizar la posición y te conecta más con el equipo? Si es verdad que en una posición de liderazgo tienes que, aunque suene obvio, liderar. No puedes dudar, ¿no? Tienes que tomar decisiones que a veces son complicadas y tienes que aguantar el tipo. Entonces, humanizar sí, porque al final lo más importante que manejamos en nuestro día a día, en nuestro entorno, son personas, ¿no? Y cada persona es un mundo y cada persona es distinta. Pero de alguna forma, si quieres tener ese liderazgo, también tienen que ver que es una persona de referencia, que es una persona consistente, que es solvente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la responsabilidad que tenemos. ¿Qué no harías nunca como líder delante de tu equipo? Criticar a otros, ¿no? Es lo que nunca haría. Fíjate que me esperaba más dudar que criticar y es súper interesante que digas criticar. Eh, Dudar, en el fondo, muchas veces creo, creo que el tener equipo con distintas experiencias, con distintos backgrounds y tener la valentía suficiente de abrir un debate que quizás no tengas la decisión clara para capturar estos puntos de vista, es absolutamente brutal. Porque te aportan una perspectiva distinta, te aportan un punto de vista que quizás tú no habías visto y te costaba llegar, ¿no? Esto puede ser interpretado como duda, puede ser interpretado como duda, pero creo que es precisamente lo contrario. Es tener la suficiente confianza con tu equipo para pedirles ese input, para que te ayude a tomar una decisión no basada únicamente en tu única perspectiva, sino enriquecida con el equipo, ¿no? Y es lo que hablábamos de humanizar. Eso es lo que hablamos de humanizar. Y llegado a este punto, siempre director de marketing o grandes posiciones, ¿cómo acabas llegando a ser CEO después de siempre queriendo ser jefe? Ya lo eras, pero al final llegas a ser CEO. ¿Cómo llega esa oportunidad? Vale, hay un paso previo en el que me ofrecen pues una posición con bastante reto. Hasta ahora pues había llevado equipos de hasta 20, 22 personas, ¿no? Y donde me piden que me incorpore a Vodafone para liderar todo el área digital. Entonces, bueno, pues un
proyecto importante, ¿no? Y sobre todo me atraía el reto en sí, es una constante. O sea, yo cuando veo un reto es como un toro de Miura, que ve un capote igual. Dame el capote que Ahí voy, salto. ahí voy. Y este reto era importante. Y luego, por otro lado, me apetecía también liderar equipos más grandes, porque no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el tener un equipo pequeño en el que puedes ejercer un liderazgo mucho más cercano, mucho más de tú a tú, que liderar grandes equipos en el que tienes que cambiar hasta tu forma de comunicarte con ellos, ¿no? ¿Cuál te apasiona más? ¿El grande o el pequeño? El pequeño, el pequeño. Pero bueno, el grande también me ha ayudado en ese aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hice un error, o cometí un error, ¿no? Que pese a que me habían advertido que era una posición y un reto que tenía bastantes dificultades, yo ahora subestimé realmente cuáles eran las dificultades y me encontré en un entorno bastante complicado en el sentido de un legado a nivel de tecnología muy complicado que había que arreglar, con una serie de decisiones que se habían tomado en ese momento, parecían las decisiones correctas, pero ya no lo eran. Por ejemplo, el desarrollo de una página web, un e-commerce que funcionaba prácticamente en laptop, cuando ya el 70% del tráfico era móvil, ¿no? Entonces me encontré con una situación en la que ni siquiera los básicos estaban. Y ahí, inmediatamente a las 2 semanas comunicaron un ERE, en el que pues tenía que identificar hasta el 20% de mi equipo, un equipo que no conocía. Déjame parar ahí un momento, porque esto es una decisión brutal que muchos emprendedores, al final, si todo va bien, tienen que acabar de... Y digo si todo va bien, porque al final tu equipo escala, pero ese equipo a veces tiene que hacerse más pequeño. Sí. Cuando te dicen un ERE de esa magnitud, personalmente, ¿cómo lo vives? ¿Cómo eres frío y no afecta en nada en ti? ¿O intentas mostrar ser frío, pero por dentro lo pasas mal? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues a ver, Antes de que continúes, perdona que te interrumpa. El 20% de tu equipo que tenías que hacer el ERE, ¿cuántas personas significa en un número? en ese momento yo manejaba un equipo de 150 personas, pues 30. El problema, Alejandro, es que no les conocía. Claro. Se habían entrado hace 2 semanas. ¿Te O sea, contrataron para hacer el ERE? no, quiero entender que no, que fue coincidencia, ¿no? Pero ese es el entorno en el que me encontré. Entonces, ¿cómo reaccionas? Con cierta angustia. Cierta angustia. Pero luego también creo que es importante, ¿no? El tener cierta metodología, ¿vale? Pues si este es el reto y lo que se busca es una serie de eficiencias, ¿dónde creo yo que puedo entregar estas eficiencias, ¿no? En ese momento también el no tener el conocimiento de las personas te ayuda a tener un planteamiento mucho más frío, ¿no? Y lógicamente aquí también tiré la carta de, oye, si es un área que tenemos que reforzar, es un área que tiene que crecer, quizás el porcentaje no se debería aplicar de manera lineal a todas las otras áreas, ¿no? Y efectivamente ahí también conseguí cierto alivio. Jugaste una carta humana que te permitió luego... Sí, que tenía mucho sentido, a nivel de negocio. Oye, me habéis traído aquí para crecer esto, me habéis dicho qué es lo que queréis hacer y me encuentro pues que implica también menos recursos y un planteamiento absolutamente lineal. Quizás no sea esa la forma, ¿no? Y, bueno, pues ahí puedes tener razón. Y ahí se hizo. Y la verdad es que desde el punto de vista empresarial es un proceso doloroso. Muchas veces es desafortunadamente necesario, ¿no? Y luego también desde el punto de vista del lado más emocional es otra muesca que dejas no únicamente en tus activos, sino en la dinámica del equipo, en el que rápidamente cuando pasa y todavía estando en fase de duelo, tienes que sacar de tripas corazón, ¿no? Y decir, oye, pues la gente que está, ¿cómo soy capaz de dar la vuelta a esto a nivel emocional? ¿Cómo soy capaz de transmitirle que existe un proyecto y un proyecto bonito por delante en el que contamos con todos y cada uno de ellos, ¿no? Y darle
esa vuelta que es necesario en tiempo récord. Ejecutas el ERE, tienes tu trayectoria en Vodafone y ahí das el salto a Dazón. Sí, bueno, en Vodafone experiencia muy buena. ¿Por qué? Pues porque con eso que me encontré, pues empezamos a desarrollar capacidades digitales, ¿no? Al principio nos costó mucho, luego empezamos a tener una dinámica muy buena y nos permitió avanzar y nos pilló el COVID con los deberes hechos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que efectivamente en aquel momento digital explotó, ¿no? Fuimos capaces de navegar bien porque teníamos esto hecho y bueno, pues por esa buena experiencia y los resultados, pues me fueron pidiendo cada vez ocupar mayores puestos de responsabilidad. Después de digital también me ocupé de todo lo que llamamos customer o el lifetime value del cliente, ¿no? Incluidos los call centers. Luego llegó la parte de retail, las tiendas físicas, ¿no? Entonces, bueno, pues muy buena progresión, manejando ya equipos muy, muy grandes, de 800, 900 personas, y ya siendo parte del comité ejecutivo y del leadership team. Y ahí es cuando Dazón llama a mi puerta, me explican un poco cuál es el proyecto que tienen en España y que les gustaría hablar conmigo. Y el resto te puedes imaginar. Tremenda historia de éxito por lo que veo hasta ahora y que seguro va a seguir creciendo. Sí, en eso Si estamos. todo va bien con la En eso estrategia que estamos. marca Bosco Aranguren. Eso es. Estando en este nivel de desarrollo profesional, me gustaría saber un poco más cómo enfrentas una negociación. Hay Vale, negociaciones muy importantes a ese nivel corporativo sí, y el nivel psicológico en una negociación en la que te puedes jugar muchísimas cosas. En el caso de startups, la vida o la muerte de una empresa, por sí, ejemplo. ¿Cómo enfrentas tú esa negociación? ¿Tienes estrategias previas o sí, post para que sí, salgan mejor? correcto. Las dos. O sea, yo creo que la base de una buena negociación es la preparación, ¿vale? Que digo en preparación, no puedes, teniendo en cuenta que no puedes tener todo bajo control. Hay variables que lógicamente van a suceder dentro de la propia negociación, pero ¿qué es lo que tienes que tener claro? ¿Cuáles son tus líneas rojas? ¿Cuáles son las cosas, los bloques, ¿no? Es decir, bueno, Alejandro, encantado, pero esta vez no va a poder ser. Y tienes que ser muy firme con eso, ¿no? Definir esas líneas rojas. Y luego también tienes que definir bien, como en cualquier negociación, cuáles son los trade-offs, ¿no? Cuáles son las cartas que estás dispuesto a cambiar, cuáles son los cromos que quiero cambiar contigo. Yo te doy este, vale, pero tú me vas a dar dos de estos, ¿no? Y eso es absolutamente clave. Esa es la preparación, ¿no? A nivel oye, ¿cómo visualizo qué va a pasar aquí? ¿Cómo identifico o soy capaz de tratar de identificar cuál es la moneda de cambio, que es lo que mueve a la otra parte, ¿no? Y luego ya mucho pasa en la propia negociación. ¿Cómo lees a la otra persona? Leo, intento leer todo, todo. Pero me da muchas pistas, por ejemplo, los gestos corporales en una negociación. Eh, También muchas veces pues utilizas tácticas, ¿no? Que vas aprendiendo con el tiempo para realmente entender dónde están las líneas rojas de la otra persona, porque esa es la clave, ¿no? Oye, yo tengo claras las mías, pero de la otra parte, ¿cuáles son sus líneas rojas? ¿Dónde creo que pueden ceder? ¿Dónde creo que podría romper las cosas? Y eso, pues lógicamente, vas haciéndolo empujando, leyendo muy bien y con mucho movimiento de cintura, con ¿Y, creatividad también. y hasta dónde aprietas? ¿Hasta cuándo ves que estás llegando a la línea roja y no quieres que se caiga la negociación? ¿O eres firme y el win-win es un mito? ¿El win-win es un mito? Yo creo que no. Yo lo que he visto también, y quizás es la otra vertiente, es que también muchas veces lo puedes identificar como un lose-lose. Me explico. Cuando las dos partes se quedan con cierto picor, es cuando sabes que la negociación ha ido bien. Cuando las dos partes tienen cierta incomodidad, cuando las dos partes se han dejado plumas en el camino, ¿no? Eso es buena negociación para construir luego un win-win. O sea, las negociaciones que hacemos, estas tan duras, pues lógicamente son negociaciones que van a estar
en el camino muchos años y una vez que está hecho el proceso, cambiamos dinámica y empezamos una dinámica de partnership, que ese es realmente el win-win. ¿Y en qué estado emocional te gusta entrar en esa negociación? ¿Ese día cuidas muy bien cómo entras o...? Mira, yo lo que cuido muy bien y creo que es importantísimo el evitar programarme. No sé si me explico bien, ¿no? Cuando te programas, pues, o sea, yo con un asunto quizá más mundano, ¿no? Pero cuando estás preparando para un viaje, por ejemplo, para ir al aeropuerto, es un capítulo continuo de estrés. O sea, te levantas por la mañana, no sabes si te vas a quedar dormido, si viene el taxi, pasa el control de seguridad, que esté el avión, que salgas tarde. Es un proceso absoluto de estrés, ¿no? Y muchas veces pues llegas al mostrador de facturación, te dicen buenos días y casi insultas, ¿no?, a la persona que está enfrente, porque te has programado. Eso es lo que trato de evitar siempre, el programarme, especialmente en lo negativo, porque sé que eso no va a beneficiar a nadie, el primero a mí, ¿no? Eh, lo que también intento hacer mucho es una labor de escucha activa. Eso te da muchísimas pistas por dónde van los tiros, ¿no? El poder lanzar preguntas abiertas en el momento adecuado, el recoger la información, el poder leer entre líneas, esa lectura del cuerpo, de los movimientos de los ojos, hacia dónde miras, etcétera, etcétera. Eso es como voy preparado, y lo que intento siempre es entrar con un ánimo constructivo, porque eso es la clave también, ¿no? El poder hacer esto. Y un detallito que me gustaría saber es, ¿tú eres capaz de leer a la persona? ¿Evitas o intentas evitar que el otro te lea? ¿Juegas una partida de póker o no piensas en ello? Eh, Siempre tienes que tener cartas. Siempre tienes que tener cartas, ¿no? Entonces, no me gusta engañar, no me gusta llevar a situaciones que no son reales, pero efectivamente muchas veces tienes que tener esas tácticas para poder avanzar en la negociación. Es un tema que me encanta, que experimento personalmente y que podemos estar hablando horas. Pero ahora vamos a ir a una de las secciones que más me gustan del programa, que es la máscara, Sí. en el que ahora vamos a empezar a vivir más de una historia juntos. Este programa queremos que se base en experiencias y creo que tú nos puedes dar un montón. Antes de eso, te recuerdo que al final del programa tú vas a poder preguntarme a mí lo que quieras, así que espero que te lo voy a contestar, espero que lo tengas bien pensado y te animo a ello. Y antes de nada, recordaros a todos que esto va a poder seguir creciendo siempre que podéis darle me gusta al canal, suscribiros y vamos a seguir trayendo personas de valor que os sigan ayudando. Entiendo que conoces al actor Jim Carrey. Sí. Es uno de mis actores favoritos de comedia. Como sabes, su carrera profesional lo ganó todo, pero hubo un momento en el que la salud emocional empezó a afectarle bastante, empezó a dedicarse a otras cosas también, ahora habla muchísimo de salud mental y, como ves, sobre todo en La Máscara, por ejemplo, es la inspiración de este programa. De hecho, como buen emprendedor ultra optimista, nosotros queremos un día poder entrevistar a Jim Carrey Sí, y sí. poco a poco vamos a llegar. Eh, Vamos a pasar a la sección La Máscara, en la que quiero que nos cuentes una historia en la que no te encontrabas a tu 100%, no salían las cosas como querías. Queremos entender cómo era tu estado en ese momento de salud mental, pero que tuviste que ponerte la máscara de todo está bien, vamos a seguir empujando. ¿Y qué efecto tuvo eso en ti? Bien. A ver, pues por ejemplo, en esa situación en la que te he contado antes, ¿no? En incorporarme a un nuevo proyecto, anunciarme a las 2 semanas que tenía que haber un ERE y al mismo tiempo definir una estrategia digital de 3 años, sabiendo que el ERE se iba a ejecutar en unos meses y que parte de ese equipo no iba a estar, ¿no? Ahí tienes que tirar de máscara. Tienes que tirar de máscara. Lógicamente es algo que no puedes compartir, porque lo peor que puedes hacer en un equipo es crear esa incertidumbre, ¿no? Sobre todo en un estadio muy incipiente donde no se puede comunicar este tipo de cosas, porque tendría mucho impacto, pero siendo consciente que va a pasar. Entonces, el manejar esa situación requiere efectivamente pues, ese tipo de tácticas, porque tienes que seguir avanzando con el proyecto, tienes que seguir ilusionando, tienes que definir esa estrategia, ¿no? Tienes que involucrar a esos actores. ¿Qué efecto tuvo en mí? Pues bueno,
no muchas veces, o muchas veces no te sientes todo lo a gusto que deberías estar, ¿no? Cuando tú estás en tu oficina evaluando el ERE, abres la puerta, ves a todos los demás y no puedes mostrar que está pasando algo, y luego en tu oficina otra vez tienes que seguir con el mismo pensamiento, ¿cómo te vas a casa? Te vas a casa cansado, o sea, te vas... hay cierto agotamiento, porque el ponerse y quitar la máscara, y yo creo que la peli se ve bien, tenía luego una serie de implicaciones, y las tiene, ¿no? ¿Es necesario? Muchas veces sí, pero además no es por hacer las cosas mal, al contrario, es por evitar un mal mayor, o sea que no es nada negativo, pero al igual que Jim Carrey en la película ya no sabía quién era, ¿no? Se desdibujaba. Ahí es lo que tienes que tener cuidado. Si tienes la máscara puesta durante mucho tiempo, al final ¿Quién es eres? quién eres, ¿no? Te miras en el espejo y dices, ¿y ahora quién soy? Y esa es la que me da terror, porque creo que la cualidad que tiene un gran líder, sobre todo, es ser auténtico. Y ese cambio de máscara crea muchísima confusión en los equipos, en tus socios, en toda la cadena de valor, ¿no? ¿Y esa confusión te la llevabas a casa o sabías, llego a casa y no soy CEO ni CMO ni nada, soy padre, soy marido? Eh, efectivamente, o sea, llegas a casa y bueno, pues eres tú, ¿no? Pero te has venido con una mochila y esa mochila muchas veces pesa. Llegas cansado. Igual llegas en el momento donde tienes niños pequeños que requieren toda tu atención, toda tu energía, que ya no tienes, o sea, estás agotado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer ahí el doble esfuerzo, ¿Otra vez la máscara? otra vez la máscara para tirar de ello. Y luego la suerte que tengo es que, pues bueno, mi mujer me ayuda mucho a pelotear también estos temas, ¿no? Cuando ya estamos tranquilos. Y bueno, eso también te ayuda a poco ir quitándote la máscara, ¿no? Y dejarla aparcada un tiempo. Hay una cosa que me fascina, en la que estamos hablando el cómo comunicarle algo negativo al equipo y tal, pero también ahora mismo algo que se hace muchísimo y que creo que está muy bien es potenciar al equipo a través de la felicidad. Y esto es a través de la cultura corporativa. Sí. Lo hemos estado hablando antes y creo que podemos aprender un montón de, ahora como CEO, que todo esto depende de ti, es uno de los pilares fundamentales. ¿Cuánto de importante ves que es hacer feliz al equipo, que el equipo pueda sacar su máximo potencial y qué estrategias estás implementando para eso? Vale, un poco lo que te comentaba, me dices, ahora el tema del CEO, ¿qué es? Bueno, pues mira, yo no sé lo que es, te explico lo que hago, ¿no? Y yo tengo claro que hay tres cosas que dependen de mí, fundamentalmente. Uno es la estrategia, yo tengo que ser capaz de definir y transmitir esa estrategia, ¿no? De dibujar esa estrella del norte de tal manera que si alguien del equipo se encuentra perdido navegando, sea capaz de mirar para arriba, a esa estrella del norte, y decir, es por aquí, ¿no? Eso es algo que no puedo delegar, es algo que tengo que hacer yo, por supuesto con el input del equipo, ¿no? Pero tengo que liderar yo. La otra es la cuenta de resultados, esa es responsabilidad mía. Y muy difícil de gestionar. Y es complicada porque ya te puedes imaginar lo que significa esto, ¿no? Y luego la última, que creo que depende o debe tener un peso importante en el día a día del CEO, efectivamente es la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque la cultura es la diferencia. Al final estamos muchísimo tiempo trabajando juntos, ¿no? Y el cómo crees ese entorno para que realmente tu equipo pueda sacar el máximo potencial, pueda venir cómodo a la oficina, pues con sus circunstancias personales, con sus circunstancias profesionales, eh, y cómo crear ese clima de, de confianza, de colaboración, de no agendas ocultas, el cómo podemos ayudarnos unos a otros para crecer,
dando feedback, etcétera, etcétera, es algo que cae mucho en mi ámbito, ¿no? Y además es que me encanta, es lo que realmente disfruto haciendo, porque toca la vida de las personas y ves las diferencias. ¿Cómo ves las diferencias? Te iba a Dispara. preguntar exactamente eso. ¿Tiene forma de cuantificar, de ver esas diferencias de cómo Sí, un equipo feliz produce más? bueno, en el pasado, absolutamente. Tenías métricas de productividad, métricas de sentimiento de equipo y absolutamente correlacionaban, ¿no? Con lo cual tiene una implicación directa, una correlación directa. Pero no solo eso. O sea, yo lo que veo o lo que me gusta también es muchas veces el feedback más cualitativo de gente que viene a la oficina de otras oficinas y dice, oye, aquí hay algo distinto, aquí hay una energía distinta. Eh, lo notas, o sea, eso se transmite, ¿no? En cómo trabaja la gente. Y luego también, pues bueno, pues el grado de implicación de los equipos. Ves que cuando creas la cultura adecuada es absolutamente distinto y es lo que te marca la diferencia. Y además en un entorno tan competitivo como estás viviendo ahora mismo. Un entorno muy loco. Como has dicho antes, un circo con muchas pistas. Con Es que la muchas definición pistas. es maravillosa. Entonces, bueno, pues principios básicos, pues aquí he aplicado mucho de lo que aprendí en mi etapa de tecnológicas, ¿no? Pues bueno, pues Google aprendí esa obsesión, ¿no? Por el usuario. Si el usuario está ahí, lo demás pasará. O sea, que intento siempre transmitir una cultura muy de customer centricity. Eh, en la parte de meta, eh, cuando hacías el onboarding, lo primero que te enseñaba es una slide, ¿no? Que decía, esta es ahora tu compañía. Esta es importante. Esta es importante porque tienes que Totalmente. sentirla como propia, ¿no? Y si fuera tu compañía, ¿cómo actuarías? Esto transmite también muchísimo esa cultura. Y en Microsoft había una que es brutal que decía do epic shit, que significa básicamente que te concentres en las cosas que puedes mover, ¿no? Y es lo que va a tener impacto en tu negocio. Sobre todo esto, lo que hago es poner una capa de confianza. Yo lo que me ha enseñado mi experiencia laboral es que tú cuando tratas a tus equipos como adultos, responden como adultos. Cuando les tratas como niños, responden como niños. Y mis equipos son adultos. Y confío 100% en ellos. Y responden como tal. Eso es un aprendizaje también muy importante que me llevo anotado para mi propio uso personal. Ahora, pasando a una parte más personal, en la parte ya final de la entrevista, vamos con seguramente la etapa más dura, que es el pozo, Sí. en la que queremos conocer un periodo o un momento de tu vida que creas que te ha marcado fue muy retador a nivel psicológico Sí. y de tu estabilidad emocional, pero no enfocado en lo negativo de ello, sino en qué aprendiste en ese momento, con el ejemplo, queremos vivir la Vale. historia concreta, y cómo viste esa luz para seguir tirando hacia arriba y seguir hacia el pinchazo antes de poner la galleta. Venga. Eh, vale. Siempre he intentado buscar ese equilibrio, ¿no? Entre vida profesional, vida personal. No siempre es fácil. Y lo que te decía, no siempre es fácil, no porque no quieras hacerlo, sino porque te vas metiendo en la rueda de hámster y llega un momento donde te has metido en esa inercia y vas dando vueltas como un loco y no eres capaz de salir. En una etapa profesional donde tenía que hacer muchos viajes y ya tenía a mis hijos con los que intentaba buscar ese equilibrio, les llevaba al colegio por las mañanas, ¿no? En un viaje al colegio, mi hija en ese momento me dice, oye papá, me encantaría que ganaras la lotería. Digo, "Hombre, a mí también, pero ¿por qué? ¿Quieres vivir en una casa más grande? ¿Quieres irte de viaje?" Dice, no papá, yo quiero que estés más tiempo en casa. Ese es el pozo, ese es el pinchazo. Hay pinchas, hay pinchas. En una frase tan corta que te hace pensar Eso tanto. es devastador, porque claramente lo que tú pensabas que estás manejando correctamente, una niña de 5 o 6 años no estaba teniendo ese efecto, ¿no? Y además sabes que es un periodo de tu vida en el que tienes que estar más cerca
de esos niños, porque ya con 18 te puedes imaginar que están deseando que salgas por la puerta, ¿no? Pero con 5 o 6 no. Y ese fue el pinchazo, ese fue el pozo, porque de alguna forma me hizo reflexionar en que estaba haciendo las cosas, fui consciente que no estaba haciendo las cosas bien, y que tenía que darle una vuelta a eso, ¿no? ¿Y qué decisiones te llevó a tomar ese punto? Bueno, antes de las decisiones, yo creo que ¿dónde vi el rayo de luz? Que creo que es algo que también sueles preguntar, ¿no? Totalmente, veo que te lo has estudiado bien. Me lo he estudiado, me lo he estudiado. Bueno, pues el rayo de luz. Tuve la fortuna de encontrarme con un pequeño texto de un periodista australiano que era un ejercicio bastante interesante a nivel de reflexión. Esto era un periodista que dice, bueno, yo que estoy llegando al final de mi carrera laboral, si fuera capaz de tener una cápsula del tiempo, si fuera capaz de viajar atrás en el tiempo y me pudiera encontrar con mi yo de 25 años, después de todo este desarrollo, ¿cuáles son las recomendaciones que le haría? Y es una pasada, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay tips en este caso relacionado con esto. Lo que te decía claramente es que él, después de toda esa carrera laboral muy exitosa, a su yo de 25 años le hubiera dicho, si tienes niños, desprioriza unos años tu carrera, céntrate en esos niños. Porque no vuelven. Porque no vuelven, y es ahí donde puedes dejarles un impacto, ¿no? Que te va a acompañar siempre y les va a acompañar a ellos siempre. Hay otra serie de perlas, si quieres te lo paso, porque a mí me hizo claramente un tic, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cosa que me hizo reflexionar mucho es te decía, yo te diría a mí yo de 25 años que una carrera profesional no es un sprint, es una maratón. Y es un poco también en estas carreras que llevamos, ¿no? Que tenemos la sensación de estar sprintando siempre. Y nos olvidamos que esto tiene que ser algo perdurable en el tiempo, y que por tanto tenemos que modular bien, ¿no? Y eso es una dicotomía continua entre ver el pie en él y pensar en esa frase que tiene tanta razón. Eso es. Entonces, bueno, pues ese fue el rayo de luz, ¿no? Este pequeño texto donde me daba o le daba a sí mismo esos consejos que son súper valiosos. El escuchar de los demás, el aprender, el tener siempre equipos diversos, el rodearte de gente, ¿no? A su yo de 25 años le dice, oye, piensa con madurez, piensa como si tuvieras 35. Pero yo creo que a mi yo de 50 le daría el mismo consejo. Mantener siempre esa curiosidad, el estar cercano a las distintas generaciones, cómo cambian, cuáles son las monedas que utilizan, ¿eh? Porque ya no tienen nada que ver lo que nos motiva a nosotros a nivel de desarrollo profesional con lo que les motiva a ellos. Entonces ahí tienes que estar muy, muy, muy con los pies en la tierra para realmente poder ser una persona que aporta valor, pues un jefe que pueda hablar para todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo tenga cabida en ese equipo. Y de lo que has dicho, hay algo que me recuerda mucho a un discurso súper famoso de Matthew McConaughey recibiendo un premio, que le preguntaban, ¿quién es tu héroe? Y decía, mi héroe siempre soy yo dentro de 10 años. Y es muy similar a lo que estás diciendo, y me parece súper real. Correcto. Vamos a terminar esta parte de la entrevista con un momento feliz, ¿vale? Vamos a movernos de toda la implicación emocional y queremos conocer al Bosco Aranguren ideal viviendo un día contigo. Te voy a pedir que cerremos los ojos juntos y nos describas qué es un día feliz para ti en un mundo ideal. ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Qué comerías? Vale. A ver. Pero es muy importante que cerremos los ojos juntos y lo vivamos, ¿vale? Claro, lo de los ojos no Es real, no es metáfora. Vamos a hacerlo bien y Vale. vamos a imaginar. Venga, felicidad, concepto bastante interesante, ¿no? En el que hay muchísima literatura y ahora, afortunadamente, muchísimos estudios. Entonces, la felicidad, al final, y creo que es absolutamente como me siento, depende mucho de las relaciones que tenemos con otros. Es decir,
las personas que acaban solas claramente son más felices, y aquellas que han tenido vínculos emocionales más fuertes, más duraderos, se declaran fundamentalmente mucho más felices. Pero no solo eso, que además viven más y mejor. Entonces, en ese contexto, un día feliz para mí es un día en el que no hay sobresaltos, en el que tengo por la mañana tiempo para mí, sobre todo para hacer ejercicio, que es donde pongo en orden mis ideas, ¿no? Y planifico un poco el día, y porque me ayuda a salir de ahí con más energía, con más ganas, y en la que tengo una serie de planes a lo largo del día que implican esas conexiones entre personas. Es una conversación con mujer, es una mirada con tus hijos, una ilusión por hacer algo juntos, el tener una conversación de desarrollo de carrera con alguien del equipo, ¿no? Que acaba pues con una buena cena, con unos buenos amigos y una buena copa de vino. Tampoco pido mucho más. Pues me parece un súper buen día, y coincido mucho contigo en las relaciones. El hablar con la gente te da energía, te deja mejor sensación, y la copa de vino ni te digo. Total. Ha sido un placer conocer tu día feliz, Bosco. Ahora sí que vamos a dar paso a Rocío, del Centro de Psicología Emotiv, para que nos dé unos tips sobre esta carrera profesional de valentía, de exitosa, de saltos al vacío. ¿Cómo puede seguir inspirándoos a vosotros desde un punto de vista más técnico a nivel de salud mental? Y encantado de aprender ahora con Rocío. Hola, soy Rocío Marín, psicóloga, coach y fundadora del Centro Emotiv. Bienvenidos a todos los seguidores de The Yes Man Show a este espacio de análisis de las emociones y la psicología detrás de la historia personal de Bosco Aranguren. Bosco nos habla hoy de varios conceptos clave de liderazgo, que desarrollaremos a continuación a través de su experiencia. Nos cuenta también las dificultades que te encuentras en el camino, junto con las elecciones que tienes que hacer a lo largo de tu vida, de cómo no siempre es fácil seguir tus prioridades en lo personal, cuando éstas se entrecruzan con lo profesional, de su búsqueda y su visión de ser jefe. Bosco vivió una infancia marcada por la amenaza y el miedo, lo que le brindó habilidades de resistencia y le enseñó a equilibrar su vida de manera más efectiva. Estas vivencias fueron fundamentales para su desarrollo y moldearon su capacidad de resiliencia. Nuestro protagonista realiza un ejercicio de autocrítica en los primeros años y bajo algunos momentos decisivos, y a partir de aquí se pregunta cómo alcanzar ese equilibrio deseado y, sobre todo, qué le impide lograrlo. Nos comenta las huellas que esto va dejando en él y recuerda cómo se siente en estas situaciones. Tiene que reflexionar sobre cómo lo haría de manera diferente. Para Bosco ejercen una influencia clave los líderes que se encuentra a lo largo de su carrera, como grandes inspiradores en su trayectoria y que le ayudan a redefinir su enfoque hacia el liderazgo. Me gustaría pararme en 5 puntos clave que se muestran en la entrevista y que pueden ser importantes cuando hablamos de liderazgo en las organizaciones y en los equipos. En primer lugar, la responsabilidad del líder. Para Bosco, un buen líder no solo busca su propio crecimiento, sino que también se preocupa por preparar a su equipo para el futuro. Esto se traduce en contratar y desarrollar personas que sean cada vez mejores en sus roles y que puedan pilotar solos si él no está. En segundo lugar, el síndrome del impostor. Como muchos otros profesionales, Bosco se encontró muy joven en una posición de responsabilidad y se enfrentó con el síndrome del impostor, una sensación de no estar a la altura de su rol. Nos muestra cómo la clave se encuentra en superar este obstáculo con comunicación y apoyo. Cómo compartir nuestras inseguridades con otros puede ayudarnos a darnos cuenta de que no somos los únicos que nos enfrentamos a estos sentimientos. En tercer lugar, la importancia de mantener un liderazgo consistente y sólido, un liderazgo efectivo, que implica no dudar en nuestra posición y ser constantes frente a nuestro equipo. Bosco nos habla de lo importante que es también tener humildad, expresar dudas y abrirse a diferentes perspectivas, de cómo el diálogo constructivo enriquece la toma de decisiones
En cuarto lugar, la escucha activa y la empatía, como herramienta crucial en las negociaciones y en la gestión del equipo. El poder recoger información a través del lenguaje no verbal y demostrar un ánimo constructivo durante las reuniones o negociaciones. Finalmente, la autenticidad del líder. Bosco termina hablando de cómo es vital mantener tu autenticidad como líder, cómo ese uso de la máscara puede llevar a la confusión sobre quiénes somos realmente. También la importancia de encontrar un balance que nos permita ser genuinos tanto en casa como en el trabajo. A todos los seguidores de The Yes Man Show, no tengamos miedo a pedir ayuda. Cuidemos nuestras emociones si queremos vivir mejor. Muchas gracias, Rocío, por estos aportes que esperamos que os ayuden muchísimo. Siempre en cada programa ese es nuestro mayor objetivo. Y recordaros que tenemos aquí el link para que descarguéis la guía gratuita contra la ansiedad, en el que podéis identificar tips para que os ayuden en vuestro día a día. Ahora sí, Bosco, hemos llegado a la última pregunta de la entrevista. Y esta no la voy a hacer yo. Así que si la tienes preparada, dispara porque te voy a responder lo que toque. Bien. Tienes esa máquina del tiempo. Sí. ¿Qué consejos le darías a ese Alejandro, ¿vale?, que empieza una carrera exitosa y que quizás se plantea hacer las cosas de manera distinta? ¿A cuánto tiempo atrás estamos hablando? Yo tengo 29 ahora. Estaba en la universidad a los 20, a los 18. ¿A qué tiempo atrás? Venga, a 18. 18. Pues fue una edad muy interesante para mí, porque sin duda hice algo mal que entendí muy rápido, y es que no tenía claro tenía claro lo que quería hacer, que era montar una empresa tecnológica de éxito mundial. Y yo lo veía y lo sabía y lo sigo sabiendo. Pero no sabía por dónde tirar. Y por mi capacidad en el instituto y tal, pues yo decía, como sé lo que quiero hacer, por ahora voy a hacer lo más difícil en el sitio más difícil. Que a mí, no sé por qué, me entró que era Ingeniería Aeroespacial en Madrid. Y aquí que vine. Claro, cuando empecé ahí, la primera torta de la vida adulta me vino. Y fue, esto no te gusta para nada, nunca te ha interesado, y ahora te has metido en una vida que te deriva a eso. Fue un desastre absoluto. No me adapté ni a la universidad, ni a vivir en Madrid. Y un error, porque luego volví y me encanta Madrid y todo. Entonces, ahí decidí algo bueno, que sí que creo que hice ya, y es, ok, mi objetivo cuál es de verdad, y voy a ir a por él. Esa empresa tecnológica de éxito. Vale, me fui a hacer ingeniería de software a Málaga y luego hice mi máster de negocio. Ahí todo bien. Pero ahí es donde me daría el consejo estoy terminando el máster, voy a montar mi primera empresa, el cliente primero. Eso es lo que he aprendido más rápido es el customer centric que has dicho antes de Google. Empezamos con Check2Build, que es la empresa actual, enfocada en dar una solución al sector de la construcción, que sabíamos que iba a funcionar, que tenía sentido. Pero en realidad no se lo habíamos contado a casi nadie. No sabíamos cómo querían ver el producto, no sabíamos bien a quién se lo íbamos a vender. Y levantamos inversión, claro, nuestra capacidad de empuje era brutal. Pero realmente el valor del mercado lo hemos aprendido en los 3 años del camino, de una manera kamikaze. Yo iría a ese momento y me diría, olvídate de inversión, aprende del sector a tope, habla con un montón de empresas que quieran comprar esto, lima el producto, el prototipado y luego montas la empresa, levantas la inversión. De hecho, hoy día estoy montando una segunda compañía y lo que estamos haciendo es más de 50 entrevistas con clientes que nos quieran pagar para verlo exactamente. A nivel profesional eso. Y a nivel personal sí que me diría, sigue volando. Creo que no lo he hecho mal desde entonces. Sí que me he atado demasiado por restricciones económicas y tal, que creo que se podría haber hecho de otra manera, financiando bien la empresa desde ese momento. Pero no cansarme de seguir estando en otro sitio, teletrabajando desde otro país. Creo que lo que más me enriquece de lo que hago es eso. Muy bien. Me ha encantado la pregunta. Como me hagas otra me enrollo, ¿eh? Bueno, te la hago. Te la voy a hacer. Ah, venga, vamos por ella. Voy a por ti. He quedado demasiado bien, ¿no? Fenómeno. Es un fenómeno y has quedado como te mereces. Ahora me entrevistas de Alejandro y el podcast. En ese viaje, ¿no? Y en algunos de esos momentos, ¿cuáles son los momentos en los que quizás
te arrepientes de haber hecho un yes y debería haber sido un no. Esa es buena, porque sí que me identifico como yes man y al final hablaba contigo antes que hay mucho poder en el no también, hay que saber cuándo dar un no. Una situación en la que me gustaría haber dado un no en vez de un sí, tal vez haya sido en no limar mejor cuál iba a ser mi primera compañía. Hablo bien de esto. No porque no me guste mi compañía, porque me encanta y estamos haciendo lo que tenemos que hacer para lograr el objetivo, pero tengo más pasiones. Y hay otros sectores que también me apasionan. Creo que fue el momento adecuado el crear mi compañía en este sector, porque mi familia venía de la parte de construcción, lo identifiqué como una señal del destino, yo soy un poco así y lo vi. Pero tal vez ahora me lo pensaría un poco más el no decir que sí de primera, sino, como he dicho antes, analizar mejor al cliente y analizarme más a mí en qué de verdad me levanta por la mañana queriendo cambiar el mundo. Esto lo hace, pero hay más cosas. ¿Es eso lo primero que quiero hacer? Muy buena la segunda pregunta, ya no me hagas más. Esta ha sido difícil. Bosco, ha sido un súper placer que estés en el programa. Sabemos que eres un hombre súper ocupado, pero que nos dediques este tiempo significa muchísimo. Creo que yo personalmente he aprendido mucho de esta entrevista. Creo que quienes nos están viendo también, que eres un ejemplo de valentía en la carrera profesional y en lo personal empujas como nadie. Y darte de nuevo las gracias porque hayas venido. Nada, gracias a ti por contar conmigo y espero que efectivamente pues haya podido aportar, ¿no? Y haya podido hacer que quien nos vea pues pueda ayudarle de la misma manera pues que ha habido una serie de personas, ha habido una serie de textos como el que te mencionaba que sin duda me han ayudado mucho. Y sin duda a vosotros daros las gracias otra vez por estar ahí como espectadores de The Yes Man Show. Como sabéis, siempre queremos poner ese granito de arena a vuestro día a día para que sigáis creciendo profesionalmente, pero siempre con ese balance personal de salud mental que a todos nos viene genial. Y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Qué bueno, tío.